Hoy quiero darte una serie de consejos que te van a ayudar a estudiar mejor. Lo primero que tenés que saber para ser un mejor estudiante es tratar de identificar cuáles son tus mayores habilidades. Yo voy a hablar de dos en particular. Para estudiar generalmente lo que tenemos que tener, entre otras cosas, es memoria y capacidad de razonamiento. Vamos a suponer que el estudiante promedio está aquí, con una capacidad de memorizar razonable y con una capacidad de razonar también media, intermedia, razonable. ¿Dónde te ubicás vos? ¿Vos te crees que sos una persona que tiene mucha memoria, que tiene poca memoria, que razona muy bien, que le cuesta un poquito razonar? Tener más o menos capacidad de razonamiento, más o menos memoria, no nos hace mejores ni peores personas. Simplemente son características como pueden ser cualquier otra característica física o intelectual o de carácter que cada uno tenga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde nos encontramos. Si tenemos mayor cantidad de memoria o mayor facilidad para memorizar cosas, vamos a tener ciertas ventajas, y si tenemos mayor capacidad de razonamiento inductivo o deductivo, vamos a tener otro tipo de ventajas. Ahora, si combinamos una alta memoria con una alta capacidad de razonamiento, tenemos una ventaja competitiva importante. Yo en particular me considero que en memoria quizá esté por debajo de la media, y en capacidad de razonamiento, sin ser un poco presuntuoso, yo creo que estoy un poquito más arriba. Entonces andaré por una zona por aquí, ¿sí? Esta zona sería mejor, aquí estaría mejor, aquí tendría poca capacidad de razonamiento y algo de memoria, acá estaríamos en una zona complicada, ¿sí? Tenemos que tratar de identificar dónde nos sentimos más cómodos. ¿Qué carrera vamos a elegir? Puede depender de este tipo de factores. Por ejemplo, si vamos a elegir carreras que tienen que ver con ciencias exactas o que tienen que ver con resolución de problemas y programación, es mucho más apropiado que estemos en la zona de razonamiento alto, y la memoria, si bien puede ayudar, no es tan importante. Si querés ser taxista en Londres, por ejemplo, te toma una prueba de memoria y tenés que saberte las 25.000 calles absolutamente de memoria y cuál es el mejor camino para llegar del punto A al punto B. Así que ahí tendrías que tener una memoria altísima. Si vas a trabajar en una biblioteca y va a venir alguien a preguntar, bueno, ¿qué libros tenés sobre tal tema? Ahí hace falta tener memoria. Por otro lado, si nuestro ambiente de trabajo es más un ambiente de investigación, en donde hay que deducir, en donde hay que aplicar mucho razonamiento, es mejor que estemos por esta zona. Obviamente, como siempre, la memoria ayuda y el razonamiento también. Eso en principio nos va a ayudar a saber cuál es nuestro punto fuerte y cuál es nuestro punto débil. La memoria se puede mejorar entrenando. La memoria se entrena. Y el razonamiento, en cierto modo, también. Pero es mucho más difícil entrenar el razonamiento que la memoria. Entonces, en primer lugar, lo que surge de aquí es que trates de identificar lo que estás estudiando vos, qué carrera elegiste, qué habilidades son las más importantes y si sentís que tenés que reforzar alguna de esas para poder tener un mejor desempeño. Bien, entonces tenemos esos dos factores, memoria y razonamiento, que podemos decir que son factores que se suman. Tenemos memoria, capacidad de memoria más capacidad de razonamiento, nos va a dar de alguna manera una medida de nuestra capacidad de rendimiento. Ahora, a eso hay que aplicarle un factor. Lo tenemos que multiplicar por la voluntad, por la fuerza de voluntad. Si nuestra voluntad es igual a 0, esto no sirve de nada.
¿A qué me refiero con voluntad? Voluntad es la capacidad que tenés para poder hacer alguna actividad durante un tiempo sostenido. Por ejemplo, estudiar algunas horas al día. Esto es crucial. Si tenés una muy alta voluntad, podés compensar falta de estos factores. Si tu voluntad es baja, deberías trabajar sobre eso para poder mejorar. Si el primer consejo tiene que ver con identificar cuáles son tus factores de éxito, el segundo consejo sería trabajar sobre tu voluntad. Trabajando sobre ese factor vas a poder incrementar mucho más tu rendimiento. Por eso cuando se juntan a trabajar en grupo, digamos en una mesa redonda, se pueden estudiar, un grupo de compañeros, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se suman o se multiplican estas habilidades? Yo creo que ahí aparecen elementos distractivos y elementos que son totalmente dispares. Las capacidades de razonamiento, las voluntades se entremezclan y los grupos de estudio tienden a ser ineficientes. Eso es a mi criterio y según mi experiencia. Para mí, ¿se puede estudiar en grupo? Sí. ¿Cuántos? Un grupo de no más de 2 personas. Todos los demás, afuera. Entonces, 2 personas que en lo posible sean complementarios y en lo posible alguno de ellos tenga una alta voluntad. Entonces, el que tiene más voluntad va a llevar al otro a contagiarse. Si los dos tienen baja voluntad, el equipo no va a funcionar. Entonces, quiero concluir este primer video hablando sobre consejos para estudiar en estos 3 puntos. El primero es identificar tus habilidades. ¿Sos bueno para memorizar cosas o sos bueno para razonar? Una vez que identificás para qué sos bueno, tenés que trabajar sobre los factores en donde tengas que mejorar. El segundo consejo es trabajar sobre la voluntad. La voluntad tiene que ver con que te traces algún objetivo de tiempo, de horas de estudio y que puedas cumplirla, que hagas ese esfuerzo para cumplirla. Y el tercer consejo tiene que ser con el estudio en grupo. Uno puede estudiar solo perfectamente, pero estudiando de a 2 se puede aprovechar un poquito mejor la sinergia de cada uno de ellos, de cada uno de los integrantes, para poder mejorar el desempeño. Grupos más grandes, yo diría de hasta 3 personas. Hasta ahí podemos llegar a aprovechar alguna ventaja. Después todas estas ventajas se pierden y se diluyen. En todo caso, si se juntan 4 o 6 para estudiar, que hagan grupos de a 2, en donde después se explican las cosas entre ellos y hacen actividades en donde se combinan el trabajo de cada una de las parejas, pero no se estudia todos juntos porque eso no sirve absolutamente para nada. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Tengo mucho más para decir, pero no quiero que esto se haga demasiado largo, y si querés que hablemos un poco más del tema, hacérmelo conocer en los comentarios, así hacemos otro video sobre otro tipo de aspectos que te van a ayudar a estudiar mejor. Gracias.